Hay un experimento que ya se está haciendo, que es un videojuego que obra como examen de matemáticas. Es un videojuego que está construido desde abajo, desde el lenguaje de interacción de variables matemáticas hacia la forma de jugarlo, está construido como un examen de matemáticas, pero es un juego. Entonces los chicos dicen, bueno, entren, empezó el examen de matemáticas. ¿Qué hacen los chicos? Password, entran y empiezan a jugar. Juegan, resuelven consignas que tienen que ver con un juego. Termina la media hora, bueno, terminó el examen, listo. Y tienen notas de matemáticas equivalentes a un examen. ¿Cómo es educar hoy a chicos en pleno siglo XXI cuando la mayoría de los docentes hemos nacido en el siglo pasado? Sí, señor. Juan María, muchas gracias por estar en nuestro auditorio de TICMAS. Es siempre un placer verte. Y para comenzar la charla, ¿por qué no podemos definir inicialmente qué se entiende por innovación educativa? Bueno, primero, muchas gracias, Patricio, por la invitación. Estoy muy entusiasmado de estar acá. Yo creo que la innovación educativa es una fórmula que tiene 5 componentes. Innovación es combinar de una manera original recursos de cualquier tipo con un objetivo específico que tiene que ver con aprendizajes significativos o de calidad, ¿sí? Si vos mirás esta fórmula, hay varios componentes que se repitan, innoves vos o no, que es la escuela. La escuela es una combinación de recursos, se intenta lograr aprendizajes significativos. Lo que pasa es que los recursos en un aula más tradicional son relativamente finitos, conocidos, y la forma de combinarlos en principio no está mostrando una originalidad que despierte la atención de un nuevo perfil de aprendiz. Entonces yo creo que en la innovación educativa hay que mirar específicamente qué recursos hay disponibles hoy combinables y cuáles pueden ser formas originales de lograr esa combinación para que un Z finalmente diga, me interesa, me divierte. Pues yo creo que al final del día es lo que intentamos buscar, ¿no? Capturar la atención de un aprendiz que tiene algunas características muy novedosas para quienes hemos transitado y nos hemos ocupado de observar y de tratar de hacer que funcione relativamente bien un sistema educativo institucional, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ahora, una de las cosas que tiene la educación formal es justamente que cuida las formas, los deberes, las obligaciones, y eso choca con lo que es divertirse. Sí y no, digamos que choca con lo que es generar cierto grado de libertad o de espontaneidad para que el aprendiz pueda acercarse a su tiempo y de la manera que más le divierte a contenidos, a temáticas o a dinámicas que tengan sentido. Yo creo que la diversión es un concepto que no se choca necesariamente con la disciplina, porque aún para divertirte necesitas una cierta disciplina. Todos los juegos tienen reglas, tienen consignas, que son una manera disciplinaria de abordar lúdicamente una temática o una dinámica. Con lo cual, yo no diría que ahí hay un conflicto, sí lo que creo es que hay un conflicto entre la disciplina, por la disciplina en sí misma, y el interés y la autopropulsión que eventualmente un aprendiz pueda llegar a tener. Y digo autopropulsión porque me parece muy importante el término. La autopropulsión es el interés y la sensación de dominio propio que tiene un aprendiz en poder direccionar hacia dónde quiere dirigir su atención y a qué ritmo. Esto choca no con la disciplina, choca con la disciplina de decir para ahí no para allá. Entonces, más que choca con la dirección, choca con está bien si esto para vos tiene sentido, pero no es lo que vamos a ver ahora. Choca con eso. Entonces está chocando con ciertos grados de libertad y de autonomía, que sí es una discusión profunda, porque cuánta libertad y cuánta autonomía puede llegar a tener un aula de una institución educativa formal. Es una discusión muy difícil, una pregunta muy difícil de responder. ¿A qué trabajo o a qué tipo de trabajo es el que apunta la escuela hoy en día? Digo, si los chicos Z que les gusta la escuela hoy en día, ¿qué esperan del trabajo cuando salgan de la escuela? Sí, mira, yo hace como 7 años vi una encuesta en Latinoamérica que trataba de explicar la razón por la cual los chicos empezaban a abandonar la escuela en 18 países de Latinoamérica medidos a partir de los 15 años.
La razón principal del abandono en la escuela, el 40% de las respuestas era porque la escuela aburría. Y esto, digo, si aburría hace 7 años, imaginémonos hoy, ¿no? Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, aun cuando la escuela no la hayamos reformado o por incapacidad o por convicción, ¿para qué creemos que la escuela está formando? ¿Para qué mundo creemos que la escuela está formando hoy? Yo tengo dudas que estemos discutiendo profundamente eso. Porque si creemos que la manera de acercar el mundo de la escuela al mundo del trabajo es poniendo pasantías en los últimos años de la escuela secundaria, no entendimos lo que pasa en el mundo. Porque las pasantías de una escuela industrial no son lo que están haciendo hoy, no te digo los unicornios, empresas más chiquititas que incorporan la tecnología, porque muchas de esas empresas ya están siendo creadas, todavía no por los Z, pero sí por los Y, sí por los millennials. Y los millennials ya han naturalizado de alguna manera que vivimos en un mundo global, que los recursos circulan, que vos podés tener absolutamente todos tus recursos tecnológicos utilizados en la red, que no necesitas una oficina. Hoy se produce de una manera distinta. Hoy las organizaciones se arman y se desarman con una velocidad inimaginable hace 30 años. En el año 2010 o 2012 hubo una revista que siempre saca el ranking de las empresas más innovadoras del mundo. Ese año la empresa más innovadora del mundo había sido definida el equipo de campaña de Barack Obama para presidente. Una empresa que se montó, vivió un año, sentó a Obama en la Casa Blanca y se desarmó. Y esa había sido la compañía más innovadora del mundo. Con lo cual el propio concepto de producir bienes y servicios en un mundo que tiene esta enorme dotación de recursos, vuelvo a los recursos de la fórmula de la innovación, un mundo que tiene esta enorme dotación de recursos, se ha reconceptualizado de una manera extrema. Por eso, los jóvenes y los Z entienden que en ese mundo voluble, cuando vos más líquido sos, mejor podés recorrer por ese universo y ese ecosistema. Y recursos no es solamente tecnología, son recursos intelectuales, son recursos culturales, son recursos asociativos, son recursos de diseño, hay recursos de todo tipo. Además, por supuesto, hay tecnologías. Pero toda esa enorme dotación de recursos, cuando vos más voluble sos, tenés mejor capacidad de adaptación y adoptás mejor. Y yo creo que esas dos características de los Z son determinantes y es muy difícil de hacernos a los que somos más sólidos, adaptativos y adoptativos. Es muy difícil hacernos a nosotros así. Creo que estamos aún acá en Argentina y en el resto de la región, nos lleva la inercia de una escuela diseñada hace muchas décadas, en muchos lugares del mundo, que tiene consenso, que tiene defensores, que los defensores son activos, que tienen un corpus argumentativo que es poderoso, que tienen capacidad de lobby y que frente a eso están poniendo las trabas y las barreras suficientes para que la política, que es quien debe reformar la escuela, no lo logre al tiempo en que funciona la política. Por eso creo que la escuela no está formando hoy para ese mundo. Y esto... Esas fuentes de poder que son la Iglesia, el Estado... No, yo creo que hay una principal que es el propio mundo académico-pedagógico. El mundo académico-pedagógico, frente a esta disrupción, frente a este terremoto, tiene que repensar su rol y tiene que repensar un sistema entero. Desguazar de golpe un sistema los deja a ellos, obviamente, frente a la necesidad de tener que redefinir el rol de apoyo, de asistencia, hacia la creación de un nuevo paradigma educativo que no está definido. Pero no está definido acá. Yo leía el otro día un emergente de las últimas pruebas PISA que decía las principales carreras en todo el mundo que están siendo elegidos hoy, están siendo marcados como preferencias en los chicos de 15 años de todo el mundo. Y tenés entre las 10 carreras elegidas por los hombres, la número 1 es ser policía. Y entre las mujeres, enfermera. Y vos seguís recorriendo el listado de las 10 preferencias, en ninguna de las dos carreras, en ninguno de los dos listados, en hombres y mujeres, tenés preferencias por
por funciones netamente de base tecnológica. Entonces la pregunta que yo me hago ya no es de Argentina, es el sistema educativo de esos chicos de todo el mundo que hoy tienen 15 años, que están siendo moldeados de alguna manera o sensibilizados en determinadas prácticas. ¿Qué se les está enseñando? Para que se proyecten como policías o enfermeros. En un mundo que de vuelta están apareciendo ya hace muchos años nuevos lenguajes, nuevas tecnologías, nuevas plataformas, nuevas formas de vida que están haciendo que redefinamos, que aceptemos que finalmente todos los acuerdos institucionales que tenemos, como decía Dennett, son parásitos culturales, que viven de nosotros pero que no nos hacen ningún bien. Entonces, guarda cuando miramos el sistema educativo, qué creemos que el sistema educativo está haciendo con los chicos. Porque los chicos dentro del sistema están diciendo eso, pero probablemente los que estén afuera del sistema, porque les aburre, ese 40% que está fuera del sistema, a hoy, 7 años después, que será el 50, 60, supongamos, esos probablemente ya estén inventando, ya estén creando. Juan, en este ciclo de entrevistas hemos hablado con distintos referentes de la educación, y una fue Melina Furman, con quien también hablamos de innovación, y ella nos decía que la innovación tiene que ser paulatina, o sea, que no hay que cambiar todo para innovar. ¿Cómo se hace para cambiar de a poco y no quedar fuera de tiempo, ¿no? Sí. Quedar muy desfasado de nuevo? Es una definición difícil esa, porque en general innovar supone de alguna manera romper, ¿no? Innovar supone romper algunas rutinas, supone romper algunos acuerdos, supone romper algunas tradiciones. Y romperlas, le digo, no en un sentido agresivo, sino en un sentido fáctico. Vos venís trabajando así, pasas a trabajar así. Y además es de alguna manera un acto de fe, porque vos ex ante no sabés si la innovación a partir de esa ruptura te va a conducir a algún lugar, con lo cual es un proceso repentino y es un proceso medio a ciegas al principio. Si vos a ese proceso intentás hacerlo gradualmente, vas a encontrar siempre todos los argumentos para abandonarlo. Porque la gradualidad nunca te va a dar suficiente argumento, suficiente fuerza, suficiente envión como para animarte a llevar esa innovación después al gran número o al gran volumen. Esto es algo con lo que te encontrás con muchas fundaciones que trabajan en educación en la región, que se ponen a trabajar con alguna escuela o en alguna práctica en particular y lo hacen porque encuentran una contraparte que se entusiasma, un director o un docente, van y lo prueban y escriben el caso, y cuando vos lees el gran caso de innovación te das cuenta que fue una escuela, que fueron 37 alumnos, y te encontrás con ellos y decís, bueno, ¿y esto entonces cómo se escala? No podemos, a lo sumo podemos escalar, subirlo el 20% y agarrar 2 grados de la escuela de al lado, pero más no podemos porque el equipo es este. Bueno, ahí no innovaste, ahí lo único que conseguí identificaste fue un socio, una contraparte. Yo creo que en la innovación lo que es absolutamente esencial es poder crear nuevos prototipos. Para innovar hay que prototipar. Las empresas de innovación prototipan cuando lanzan un celular, un auto, anteojos o lo que sea, prototipan un producto y lo lanzan. Y si el producto funciona, lo venden en todo el mundo. Y si no funciona, lo descontinúan. En educación no se prototipa. En educación no se conciben experiencias de innovación bajo la mirada de la prototipación. Pero ¿cómo se hace? Porque en educación, si vos haces un auto, a lo sumo estás poniendo en juego una empresa, una serie de materiales, un dinero. En educación estás experimentando con personas. No, estás experimentando con personas que en principio ya sabés que lo que estás haciendo actualmente no les sirve tanto. Con lo cual no te deberías sentir tan mal. Te deberías sentir mal si no probás cosas que eventualmente pueden llegar a hacer que lo que estás recibiendo hoy sea mejor. Y yo creo que ese es el impulso de base para innovar. Sabemos, agarrando todas las pruebas, las nacionales, las regionales y las internacionales,
que el sistema diseñado como está no está preparando a los chicos para el mundo del trabajo y para la vida adulta. Lo sabemos. Entonces, seguir haciendo lo mismo es seguro lo que te da certeza de que le estás dando algo que a los chicos no les conviene. Entonces, tenés que probar cualquier otra cosa. Entonces, el proceso de experimentación, no hay que imaginarse que los chicos son conejitos de India y que uno va a estar probando distintas dosis de remedio. No, tenés que agarrar grados o materias o proyectos transversales y medirlos durante el tiempo que decidas implementarlo, un cuatrimestre, un año, un proyecto. Pero tenés que abordarlo como si fuese un prototipo, tenés que definir muy bien quiénes son los usuarios, cuáles son los contenidos que están involucrados, las disciplinas que se cruzan, cuáles son las métricas que lo miden, cómo recabar testimonio del tipo de aprendizaje que estás sugiriendo de ahí, documentar. En general en los abordajes de innovación graduales no se documenta. Termina el año y ¿cómo te fue? Bien, mal, una conversación muy en el aire, muy quali, muy poco dato duro. Entonces desde ahí utilizar esa experiencia como un prototipo es muy difícil, con lo cual esa experiencia difícilmente se escale. Bueno, por eso yo creo que no es conveniente, contradiciendo en parte lo que dice Melina, ir cambiando ligeramente, porque la cabeza del ser humano, y más de un mundo tan conversador y tan acostumbrado a estar reparado entre prácticas de tantas décadas de tradición, la cabeza del educador funciona apoyado en prácticas pasadas y en la experiencia que tuvieron como aprendices y en las buenas prácticas de sus docentes, y desde ahí, despacito, no va a ir saliendo. Despacito va a ir encontrando los argumentos para, mientras coexisten la experiencia gradual y su propia práctica, generar la invalidación de la experiencia gradual, que nunca va a tener suficiente cuerpo. Abordado como un prototipo, podés concluir en algún momento que vos tenés una forma de enseñar y una combinación de recursos que puesto en determinada institución o en determinado grado o en determinada área temática, va a funcionar, lo dicten quien lo dicten. Y ahí abrís a la comunidad tu propia práctica. Con eso podrías llegar a lograr una escala que si no, no se logra. Desde hace bastante tiempo ya las habilidades blandas se han puesto sobre la mesa de la educación y se han convertido en las nuevas grandes estrellas. Sí. ¿Cómo hace la educación para responder a eso? Porque se mide muy cualitativamente y no cuantitativamente. Y nosotros los maestros, los profesores, estamos muy acostumbrados a poner nota. Sí, nos encanta poner nota porque en la nota descansamos nosotros los docentes, ¿no? A los docentes las notas nos dicen mucho más que a los alumnos. Y además sabemos que las notas al final del día no tienen un gran correlato con lo que después pasa con esos alumnos en la vida real. Pero a nosotros nos dejan conformes porque por lo menos nos permiten a nosotros poner blanco sobre negro una apreciación personal que tuvimos de la corte de alumnos con la que transitamos esa experiencia. Yo creo que lo que tiene de interesante el haber metido otras competencias que no fuesen las disciplinas tradicionales en el debate educativo es haberles de alguna manera haberles disputado el monopolio de la preeminencia dentro de la escuela. Y al disputar el monopolio lo que está diciendo es, bueno, guarda con lo que los chicos aprenden. Porque lo que los chicos aprenden en el futuro probablemente tenga que cambiar lo que están aprendiendo aún hoy si lográsemos hacer los cambios que nosotros aún hoy creemos que hay que hacer. Entonces la discusión que se abre es una discusión de, bueno, finalmente, ¿qué me interesa? ¿Yo predefinir qué es lo que los chicos aprendan o yo generar un espacio donde convierta a los chicos en aprendices? Donde convierta al chico en su propio protagonista del proceso de aprendizaje que lo lleve a lo largo de toda la vida. Entonces yo creo que es una discusión que abrió, por suerte, el territorio del aprendizaje para la humanidad. El aprendizaje medido por algunos expertos educativos y neurocientíficos que dicen que a partir de los 50 años el ser humano estudia o aprende 0 horas por año. 0. Con lo cual estaba muy aceptado que el proceso de aprendizaje ocurriese en un determinado momento de nuestra edad y ocurriese de determinadas cosas, era un aprendizaje de determinadas cosas que alguien definía por nosotros. Y todo esto armaba ese cubo sólido que éramos nosotros y después nos ubicamos en algún lugar.
Al meter las habilidades se rompe un poquitito ese monopolio, se abre el debate y se incorporan estas habilidades blandas que obviamente, como no tienen tradición de medición, no tienen métricas, pero las pueden tener tanto como la comprensión matemática. Entonces lo que se abrió es la posibilidad de ponerle métricas y formas de expresar capacidad comprensiva. ¿Es la única forma que hay de expresar una nota que tiene que ver con la resolución de una ecuación de una variable dura o de explicar de memoria un proceso histórico porque lo leí en un libro? ¿O hay otras? Si hay otras, ¿no puede haber esas otras sobre otras competencias, en particular las blandas, que son las que nos interesan? ¿Acaso no se puede medir el proceso creativo? Claro que se puede medir el proceso creativo. El proceso de comunicación, claro que se puede medir el proceso de comunicación. La Universidad Minerva en Estados Unidos, un neurocientífico, 30 años estudiando el cerebro en Stanford y en Harvard. Finalmente es el rector fundador de la Universidad Minerva, diseña en el primer año 4 materias que él les llama las materias, las cornerstone, las materias base. Una de esas materias es comunicación persuasiva, análisis empírico, son materias muy claras. Ahora, ¿qué dice este decano fundador, Koslin? ¿Qué dice? Cuando termina el primer año evaluamos a los chicos en estas 4 materias, pero la nota da lo mismo, porque en realidad los estamos evaluando en abstracto, si entendieron o no. Lo que nos interesa es cómo rinden en estas 4 materias una vez que eligen su major y su minor. Una vez que eligen su campo de aplicación, queremos volver a evaluar en esta nota para ver si efectivamente han logrado comprender qué significa comunicar persuasivamente, competencia blanda, en un área específica de interés de ellos, vinculado a problemas concretos de las ciudades en donde viven los alumnos. Hacia ahí vamos. Lo que pasa es que es nuevito. La discusión de las nuevas competencias y de la guerra por el skill, por la diferencia que hay de competencias entre el mundo del trabajo y lo que el sistema educativo provee, es una discusión que empezó abiertamente recién en el año 98-99. Antes no existía. Y en el año 98-99 es el año probablemente que esté marcado como el inicio de la generación Z. Con lo cual, fíjate vos, justo el año que la generación Z, dicen que nace entre el 95 y el 2005, tomemos el 98, 99, 2000, justo el año en donde esa generación se inicia, es el año en el cual en el mundo empieza a discutir el skill gap, la guerra por el talento. La guerra por el talento es dónde se forma ese talento nuevo, quién lo provee, cómo se evalúa progreso, cómo se reforman todas las currículas en el sistema educativo. Una discusión que va a llevar décadas, Yo te agradezco siempre la generosidad de que vengas a hablar con nosotros con esta profundidad y con esta entrega. Te hago la última pregunta. Dale. Nosotros como docentes ya sabemos que estamos preparando alumnos de una manera que tal vez no sea la mejor, que necesitamos hacer cambios, que ellos están preparando para un futuro que desconocen. Y a diferencia del futuro que yo por ahí desconocía, pero a mis papás se lo imaginaban, mis hijos tienen un futuro que yo tampoco me lo imagino. Entonces, ¿cómo se visualiza un futuro que desconocemos? ¿Hacia dónde tiene que ir la escuela? ¿Cuál es el futuro de la educación en ese sentido? Mira, si aceptamos que una de las características centrales que tienen los centennials es que han naturalizado el trabajar de una manera desintermediada, van directo a las fuentes, no necesitan de nadie. Es una característica central de esta época, pero principalmente de ellos. Tienen una duda, se la sacan. No vienen y te preguntan, no vienen y me preguntan, no van al padre y le preguntan, la consultan. Una duda que tiene que ver con un equipo de fútbol, una duda que tiene que ver con una materia del colegio, una duda que tiene que ver con su estrella de rock preferida o una duda cualquiera. Van y se la sacan, no necesitan editores e intermediarios. Entonces la primera pregunta que yo me hago es, el centennial proyectado en el tiempo y las generaciones siguientes, la alfa o la T, como se la llame la siguiente, ya hablaremos de la generación siguiente, que es la generación táctil. Pero los centennials, ¿van a necesitar de la escuela
como una institución que intermedie entre ellos y el proceso de aprendizaje del entorno? No lo sé. No sé entonces qué decirle a la escuela, pero sí sé qué decirle a un docente. Al docente lo que yo le puedo decir es, te conviene ponerte del lado del alumno explorando con él. El aprendiz solo tiene por delante un proceso de exploración que lo va a hacer con o sin nosotros, pero no nos va a pedir permiso. Solo nos conviene a los docentes acompañar por voluntad propia, no por decisión de ellos, a estos chicos en el proceso de exploración del entorno, porque los chicos lo están explorando solos al entorno. Y en esa exploración que hacen del entorno, porque tienen ese empowerment, porque tienen esas herramientas, porque han nacido inmersos en tecnología que les da mucha capacidad de exploración, porque han naturalizado vivir y experimentar de una manera cotidiana. La escuela, definida como está definida hoy, es una autoridad disfuncional obrando en el proceso de aprendizaje de los chicos. Y por eso el chico prefiere establecer su propio recorrido exploratorio al lado del cual yo me quiero meter. Porque es fascinante. Es fascinante porque cuando se dan cuenta que vos sos un compañero de exploración sensato, criterioso, con experiencia, contemple, que tiene una mirada más amplia, que tiene mayor estabilidad emocional, cuando ven que vos sos ese socio de exploración, te quieren al lado. Pero no te quieren al lado para que vos los convenzas de que, ok, pero no es por acá, es por el otro lado. No te quieren al lado para eso lo hacen solos. Y de hecho lo hacen solos. Se pasan horas y horas navegando, viendo tutoriales en Instagram, siguen a sus estrellas de rock, se comunican con ellos, con sus estrellas. Más del 50% de los centennials tiene contacto directo con sus estrellas. Contacto directo con sus Lali Espósito y con sus estrellas favoritas. 91% influencian decisiones de compra de sus padres. 60% adhieren a marcas eco-friendly. Están ellos a cargo del mundo de la interacción. Ahora, si yo me quiero acercar para decirle, no, en realidad eso que estás haciendo no es tan divertido, vení que yo te voy a hablar de Pitágoras, difícilmente lo logremos. Entonces, recomendación para la escuela, no lo sé, así no. Recomendación para el docente, aflójense la corbata y salgan a explorar con los chicos, que ellos están experimentando un mundo fascinante, tenemos mucho para aportarle, pero al lado de ellos aprendamos sus lenguajes, aprendamos de su adaptabilidad y esa volubilidad de que hablábamos antes, y en eso, en esa trayectoria, reenamorémonos nosotros de lo divertido que es aprender. Volvamos a encontrarle el sabor a la fiesta que es aprender. Juan María, muchísimas gracias por haber estado en nuestro auditorio de TICMAS. Esto fue el laboratorio la escuela como laboratorio de innovación, y me parece que fue una de las charlas más interesantes del verano. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Patricio, por la invitación. Si te gustó este video, te proponemos ver este y suscribirte a nuestro canal.